Se trata de un personaje capaz de ocasionar no poca fascinación en ciertas personas. Incluso suele recordárselo como a un héroe, nada menos. Como tal, por supuesto, también tiene su costado controvertido. Mohamed Ali Zaineldin fue un militar argentino excombatiente de Malvinas, preso durante el menemismo por participar de un alzamiento militar cara pintada. Fue indultado en 2003 por el entonces presidente Duhalde. Dentro del ejército argentino podríamos decir que se le atribuye una inclinación nacionalista y peronista. Luego de llevar entonces una vida en cierto modo discreta, cuando recupera su libertad, en septiembre de 2009 falleció de un infarto, dejando para la posteridad un recuerdo tan poderoso como lleno de preguntas. Mito, leyenda o realidad. Juan Cruz Castiñeiras ha escrito un libro que seguramente será de gran ayuda al momento de responder muchas de estas preguntas en torno a Zaineldin. El libro se titula El patriota que quieren olvidar. Para empezar entonces, Juan Cruz, me gustaría empezar del título mismo, ¿no? ¿Quién quiere olvidar a Zaineldin y por qué? Muchas gracias, David, por esta entrevista desde la ciudad santafesina de Rosario. ¿Quién quiere olvidar a Mohamed Ali Zaineldin? Los que lo quieren olvidar son los grandes poderes mundiales que no pueden perdonar que Zaineldin haya enfrentado al enemigo anglo-norteamericano en la guerra de Malvinas en 1982 y haya combatido contra el enemigo marxista aquí en Argentina, ya que recordemos que Zaineldin fue uno de los valientes militares que combatió heroicamente a la guerrilla en el año 75 por orden constitucional del gobierno de María Estela Martínez, viuda de Perón. Así que yo lo que me propongo en este libro no solo homenajear a Zaineldin, sino desmitificar algunas cosas que oprobiosamente se han dicho en contra de él, como que él era un militar golpista, cosa que quedó demostrada que no lo era. La Cámara Federal en 1991, que condena durísimamente a los líderes militares, lo hace por la rebelión e insubordinación militar, no por un intento de golpe de Estado. Esto quedó demostrado. También se lo quiere olvidar a Zaineldin diciendo que él era antisemita, cosa que es falsa. Él era de origen árabe y los árabes, al igual que los judíos, son semitas, así que él no puede ser de ninguna manera antisemita. Incluso en el libro hay una anécdota que nos cuenta Patricio Videla Balaguer, el hijo de aquel general de la época de Perón, donde narra una anécdota con un dirigente de la colectividad judía, Julio Huertay, donde el coronel habla lo más bien. Incluso él y este dirigente de la colectividad judía tienen muchos puntos en común, así que los que lo quieren olvidar a Zaineldin dicen estas cosas para descalificarlo. ¿Por qué es tan relevante la figura de Zaineldin? La figura de Zaineldin es relevante por muchos puntos de vista. Uno de ellos es que fue uno de los valientes combatientes de la guerra de Malvinas. Segundo, se podría decir que él es un ejemplo por su calidad de persona. Él es una persona que se convirtió al catolicismo de grande. Él es de origen libanés, de origen druso libanés, y él sintetizó lo mejor de su sangre musulmana, su pensamiento islámico, con la doctrina de la Santa Iglesia Católica. Por eso es relevante la figura de Zaineldin, no solo por el plano militar, donde fue un gran geopolítico y un valiente militar que recuperó las Islas Malvinas en 1982, sino que es un ejemplo de persona. Por eso en mi libro trato de rescatar no al coronel Zaineldin, sino a Mohamed Ali Zaineldin, como era
aquella persona que tenía característica de santo, sin caer en la exageración. ¿Qué plantearon los levantamientos carapintadas? En estos pronunciamientos se hablaba del proceso de indefensión que ocurría dentro de las Fuerzas Armadas. Lamentablemente hoy estamos viendo este problema, que lamentablemente no es solo argentino sino regional. También se hablaba en los pronunciamientos sobre la situación de los militares. Muchos de ellos fueron perseguidos injustamente por supuestas violaciones a los derechos humanos. Recordemos que hubo militares que cometieron excesos y están bien juzgados, pero no toda la institución cometió exceso. Es más, Zeineldin, Rico y muchos carapintadas participaron en el combate contra la subversión y ninguno de ellos fue acusado, ni siquiera sospechado de violaciones a los derechos humanos. Por eso hay que aclarar, no todo militar ocasionó abusos de poder ni de autoridad. En este caso, Zeineldin combatió a la guerrilla con la ley en la mano. Por algo, él estuvo en el Monte Tucumano en el año 75 por orden del gobierno constitucional. ¿Qué relación tuvo Mohamed Zeineldin con el expresidente Néstor Kirchner? En el año 2003, Zeineldin, en un programa de televisión con Majul, avaló a Néstor Kirchner. Zeineldin, por su forma de ser, que era una persona que trataba de buscar lo positivo, nunca criticar sin fundamento, él habló bien de Kirchner, porque Kirchner al principio tenía un discurso nacionalista, un discurso de unidad, que era lo que se necesitaba en ese momento en Argentina. Lamentablemente después su gobierno fue un gobierno malo, un gobierno perverso en muchos aspectos, y lo que dijo Zeineldin de alguna manera lo dijo para generar una especie de confianza en el próximo gobierno, no criticar por criticar, pero en ningún momento Zeineldin tuvo una admiración hacia el kirchnerismo. Más que nada fue un deseo de buenos augurios, y sobre todo él esa declaración lo hizo al poco tiempo de salir de prisión. Tenía un ánimo más complaciente, una persona que sufrió mucho, tuvo 13 años de cárcel, a donde allí se le murió el hijo, así que más que nada fueron unos buenos deseos que se le dio por entonces al presidente Kirchner, que recién empezaba a gobernar. No quiere decir que él apoyó al gobierno kirchnerista que tanto daño nos hizo. Bien, Juan Cruz, tan importante como el recuerdo de ciertos personajes es también conocer a quiénes son aquellos que los recuerdan. En este sentido sería interesante, para finalizar esta charla, que nos hables de vos. ¿Qué es lo que haces? ¿A qué te dedicás? ¿Cómo se explica que siendo vos porteño tengas ese acento tan de provincia, por decirlo de alguna manera? Yo nací en Capital Federal el 21 de abril del 84, tengo 31 años, viví 4 años en la República del Perú, he llegado en enero de este año, después de recorrer casi todo el país. Yo actualmente me dedico al periodismo político y diplomático, tengo varias entrevistas publicadas en internet, en YouTube, en Google, colaboré en diferentes programas de radio, de televisión, diarios y revistas. Incluso este año, en abril, fui candidato en mi barrio, en Recoleta, en la Comuna 2, para comunero. Y ahora estoy abocado a difundir este primer libro sobre el coronel Mohamed Ali Zeineldin. Si Dios quiere, en el 2016 publicaré mi segundo libro, también de entrevistas. En este caso, un homenaje al general Juan Domingo Perón, con entrevistas a diferentes personalidades de los 3 gobiernos de Perón y de la época de la resistencia peronista.
Te agradezco a vos, querido Juan Cruz, por tu enorme paciencia. Te deseo honestamente lo mejor en todo lo que estás emprendiendo. Por supuesto, me pongo a tu entera disposición y desde ya, obviamente, es un grandísimo orgullo sentirme un colega tuyo. Te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias, David, por esta entrevista y estamos a tu disposición y esperemos vernos pronto aquí en Buenos Aires.